Hola, Dios bendiga a cada una de las personas que se están conectando en estos momentos. Mi nombre es Alexander Rodríguez Ramírez y en el día de hoy queremos darte una palabra de parte de Dios, la cual se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 5 al 13. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie y orar en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no usen ustedes repeticiones siendo como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por sus palabrerías. Por tanto, no se hagan semejante a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Ustedes, pues, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, y perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria para siempre. Amén. Vamos a orar para así iniciar con este mensaje en el día de hoy. Padre que estás en el cielo, Señor, te pedimos que nos guíes, Señor, en estos momentos. Que tú pongas, Señor, una palabra, Señor, en nuestra boca, Señor, para vivificar, Señor, y para edificar, Señor, a cada una de las personas que nos están escuchando, Señor, en este momento, Dios Todopoderoso. Padre, ayúdame a hablar delante de ti, de parte tuya, a cada una de estas personas, Dios. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que me guíes, Señor, en este momento. En nombre de Jesús, amén. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la oración. La oración es una de las partes vital en la vida del creyente. Todo creyente debe desarrollar una vida de oración. La oración no debe ser una costumbre religiosa, sino una necesidad que cada creyente debe de tener consigo en su corazón. Si queremos tener una comunión con Dios, debemos de tener una vida de oración. Esto es algo indispensable en la vida del creyente. La oración es una de las disciplinas principales que el creyente cristiano debe de practicar. En el día de hoy quiero enseñarte que debemos orar para conocer a Dios y que Dios debe ser lo primero en nuestra oración. Por lo tanto, hablaré sobre la oración hipócrita, cómo debemos de orar y los tipos de oración. Veamos la oración hipócrita. En el pasaje donde leímos, Jesús no habla sobre los fariseos y sobre los gentiles. Dice el verso 5: y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de la calle, para ser visto de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Vemos que Jesús en este pasaje nos enfatiza la manera en la que oran los fariseos. A los fariseos les gustaban orar de pie en la sinagoga para ser vistos por los hombres, para mostrar su piedad o para mostrar su santidad. En fin, la oración de los fariseos era una oración egocéntrica, era una oración que solamente se centraba en ellos. Pero en el día de hoy vengo a decirte que el fundamento de tu oración debe de ser Dios. Dios debe ser el fundamento de nuestra oración. Los fariseos oraban para ser alabados para ser alabados por los hombres, para ser aplaudidos por ellos, para mostrar su piedad. Jesús nos advierte que debemos de tener cuidado con la hipocresía al momento de orar.
También vemos lo que es la oración de los gentiles. Dice la palabra que los gentiles oraban usando vanas repeticiones. Eso es conocido como palabras vacías. La oración debe de ser algo que cambie la vida del creyente. La oración te transforma rotundamente. Los gentiles oraban con palabras repetitivas. Así oran los creyentes. Ellos creen que por su vana repetición Dios lo va a escuchar. O ellos creen que por su elocuencia o por lo bonito que hablen Dios lo va a escuchar. Pero no, Dios no está interesado en tu elocuencia o qué tan largo tú puedes orar. Dios está interesado en escuchar la sinceridad de tu corazón. Por eso debemos de evaluarnos al momento de orar, ver cuál es la verdadera intención por la cual nosotros oramos. A lo cual te hago una pregunta en este momento, y es: ¿por qué oras? Porque los fariseos oraban para ser alabados por los hombres. Los gentiles oraban para mostrar su elocuencia. ¿Y tú por qué oras? ¿Cuál es la razón por la cual te quieres acercar a Dios? Vamos a estar viendo qué significa la oración realmente. La palabra oración viene de una raíz griega que significa prosúkomai. Esta palabra se divide en dos partes: pros, que significa desear, y euchomai, que significa querer o cercanía. Entonces, cuando estas palabras se unen, da a denotar una necesidad. Entonces, esta palabra llega a tener un significado que significa orar delante de Dios, dando a entender que un acto de comunicación con Dios, un acto íntimo de comunicación con Dios. Entonces, nosotros como cristianos debemos de tener ese deseo de acercarnos a Dios en oración. Todo creyente que pierde este deseo de acercarse a Dios en oración tiene que revisarse. Porque nosotros no podemos vivir sin Dios. ¿Sabe? Cuando tú vas a orar y tú no oras por lo que realmente deberías orar, tu oración se convierte en una oración hipócrita, una oración vacía. Debemos orar, pedirle a Dios por lo que hay en nuestro corazón. No debemos de ignorar esto que hay en nuestro corazón, sino pedirle a Dios por ello. Los fariseos y los gentiles, su objetivo era ser alabado por los hombres. Pero tú, ¿por qué oras? Que tu intención al momento de orar sea conocer a Dios. Que no sean las bendiciones que Él te da. Vuelvo y te repito, Dios debe de ser el fundamento de nuestra oración. Para eso, vamos a considerar cómo debemos orar. Vamos a estar leyendo la oración modelo. Vamos a estar desglosando esta oración, que es una oración muy poderosa y es un modelo que el cual todos los cristianos deben de adoptar. Porque muchas personas tienen mucho tiempo en la iglesia y creen que por tener mucho tiempo en la iglesia oran de la manera correcta. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, le oran al Espíritu Santo. No está mal hablar con el Espíritu Santo, pero esta no es la forma correcta de orar. También le oran a Jesús y no está mal hablar con Jesús o pedirle algo a Jesús, pero no es la manera correcta de orar. Jesús nos muestra un modelo de oración. La primera palabra que tú debes pronunciar al momento de orar es Padre Nuestro, dando a reconocer la soberanía y de que te estás dirigiendo a Dios. Tu oración sí debe ser terminada en el nombre de Jesús, pero debe de iniciar diciendo Padre Nuestro, porque es a Dios a quien oramos y es con Él que nos queremos comunicar. Entonces, después que nos dirigimos a Dios, debemos de aplicar este método, el cual es adorar a Dios. Por eso Jesús dice, santificado sea tu nombre. La palabra santificado sea tu nombre nos da a entender que después que reconocemos que nos dirigimos a Dios y que tratamos de comunicarnos con Él, debemos de adorar su nombre, debemos de adorar su soberanía, debemos de adorar su poderío y debemos de adorar su gloria. Venga tu reino. Después de la adoración, la impulsión de Dios debería ser nuestra prioridad. Es decir, la expansión del reino de Dios. Venga tu reino.
Esto es uno de los intereses primordiales que tenemos de incluir en nuestra oración. Debemos de incluir en nuestra oración los intereses de Dios. No podemos sacar los intereses de Dios en nuestra oración y meter nuestros propios intereses, porque esto no funciona así. Dios debe ser el fundamento de tu oración. Dios debe de ser lo principal, lo primero en tu oración debe de ser Dios. No tus problemas, no tus situaciones, sino Dios. Porque esta es la razón por la cual nos acercamos a Él, para conocerlo. Este es el real sentido de la oración, lo que realmente significa la oración. Nos acercamos a orar para conocer a Dios. Entonces, cuando decimos venga a tu reino, les pedimos al Señor que establezca su gobierno aquí en la tierra. Y siempre deberíamos de pedirle a Dios esto: que venga su reino en esta tierra, que venga su reino en este siglo, que venga su reino donde quiera que nos movamos. Donde quiera que hay hombres o mujeres que hayan la voluntad de Dios, ahí está el reino de Dios. Hágase tu voluntad. Esta petición nos da a entender, nos permite reconocer la voluntad de Dios en nuestra vida. Siempre debemos de pedirle algo a Dios, y es que se haga su voluntad en nuestra vida. No podemos venir a orar y pedirle al Señor: Señor, yo quiero esto, tengo tal proyecto, necesito aquello, porque esto no funciona así. Debemos de pedirle al Señor que se haga su voluntad. Y no solamente su voluntad en la tierra, sino su voluntad en nuestra vida. Necesitamos que la voluntad de Dios sea algo importante en nuestra vida, porque muchas personas no le dan prioridad a la voluntad de Dios y no le dan prioridad a decir qué le interesa a Dios, que si esto me conviene o si Dios quiere esto para mí. Y la voluntad de Dios debe de ser algo primordial en la vida del creyente. Como en el cielo, así también en la tierra. Esta frase modifica las tres anteriores peticiones: la adoración, el gobierno soberano de Dios y la ejecución de su voluntad, que son ya una realidad en el cielo. Esta oración, es que estas condiciones sean manifestadas en la tierra ya como existen en el cielo. Cuando decimos como en el cielo, así también en la tierra, lo que le estamos pidiendo a Dios, que así como son en el cielo, o como son las cosas del cielo, o como Él gobierna en el cielo, también se manifiesta aquí en la tierra. Necesitamos en estos tiempos pedirle al Señor que así como en el cielo, así también en la tierra. Debemos de pedirle al Señor que así como en el cielo viven en constante adoración, así también en la tierra debe de vivir en constante adoración. Que así como en el cielo viven en santidad, en integridad, también en la tierra vivan en santidad, en integridad. Debemos de pedirle por esto a Dios. Y este modelo de la oración es algo tan interesante. No es que tú tienes que orar de esta manera, sino que es un modelo del cual tú debes de guiarte al momento de orar. Porque muchas personas se acercan a orar, pasan 2 horas orando, 3 horas orando, pero no pasan nada. Y en vez de salir fortalecido en la oración, lo que salen es cansado, porque realmente lo que hicieron fue gastar energía orando, no oraron de la manera correcta, y su oración fue una oración hipócrita, una oración vacía. Por eso debemos identificar realmente cuál es la intención con la que nos acercamos al Señor. Pero, pastor, usted dirá que la oración es el acercarse a Dios, comunicarse con Dios, sí. Pero debemos de evaluar por qué nos acercamos a Dios. Como te decía ahorita, la oración es el deseo de acercarse a Dios. Es una necesidad. El pan nuestro de cada día dándolo hoy. Después de que pongamos los intereses de Dios primero en nuestra oración, luego le pedimos a Dios lo que realmente necesitamos. Porque antes de nosotros orar, Dios sabe realmente lo que nosotros necesitamos.
Entonces, debemos de poner en nuestra oración los intereses de Dios como algo principal y no los intereses humanos. Esta petición del Padre Nuestro nos da a entender una total dependencia de Dios, de que dependemos de Él y de lo que Él nos provea, de que Él es nuestro sustento y nuestra fortaleza. Debemos de pedirle al Señor cada día que nos dé el pan nuestro. Cada día. Debemos depender de Dios. Jesús incluye esta frase a la oración para que sus discípulos entiendan que deben depender de Dios en oración y en su diario vivir. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto se refiere no al perdón judicial, sino a la ofensa o al perdón del Padre, porque cada día nosotros ofendemos a Dios y debemos de pedirle perdón al Señor cada vez que le fallamos y cada vez que le somos infieles. Y por eso, cada vez que oramos, siempre debemos de sacar un momento para arrepentirnos, un momento para quebrantarnos delante de la presencia de Dios, un momento para humillarnos delante de Él, porque los judíos tenían algo, que cuando ellos iban a orar, ellos se ponían algo en la cabeza. Y esto que ellos se ponían en la cabeza le daba a entender a ellos su debilidad y de que Dios es el que gobierna y que Él es el único santo. Cuando tú te pones de rodillas a orar, tú estás reconociendo tu debilidad y de que Dios es el único santo y el único todopoderoso. Y es el único que te puede fortalecer en medio de tus debilidades. No nos metas en tentación. Esta petición puede preceder o puede declararse que Dios no tienta a nadie. Lo que el texto original dice, no nos permitas caer en tentación. No nos permita caer en tentación. Esta petición demuestra que el ser humano debe en cierta parte desconfiar de sí mismo, porque el ser humano nunca puede confiar en sí mismo. En una ocasión Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Siempre debemos de pedirle al Señor que nos ayude a tener cuidado de nosotros mismos, de desconfiar en cierta parte de nosotros, porque cuando somos autosuficientes, creemos que podemos hacer la cosa por nuestra fuerza o nuestra propia voluntad, entonces echamos los planes de Dios a perder. Y debemos, en cierto grado, de desconfiar de nosotros y pedirle al Señor que nos ayude y que nos guíe. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta oración es la que desea todo creyente. Todo creyente cristiano desea ser guardado del pecado. Y debemos de orar por esto siempre. Porque yo quiero hablarte en el día de hoy de la oración, porque la oración es algo muy importante en la vida del creyente y muchas personas dejan de lado la oración. Y déjame decirte que sin oración tú no puedes vivir. Debemos siempre tener una vida constante de oración. No hay cristiano que resista la tentación sin oración. No hay cristiano que pase la prueba sin oración. Entonces, debemos de pedirle al Señor que nos libre del mal. Hay un profeta en el Antiguo Testamento que hace una oración pidiéndole a Dios que tenga misericordia de él y que lo libre del mal. Día tras día debemos de pedir al Señor que nos libre del mal, porque el pecado opera en nuestra vida. Nosotros vivimos una vida contaminada por el pecado, vivimos rodeados de pecado. De hecho, nuestro ser está dispuesto al pecado. Todo el mundo está propenso a pecar, por eso debemos de pedirle al Señor que nos libre del mal. Quiero hablarte sobre los beneficios de la oración. Es algo interesante porque la oración, uno de los beneficios de la oración es comunión con Dios.
La oración te permite vivir en constante comunión con Dios. Por eso, como dicen por ahí, los remas a veces como que bajan rápido, le llegan rápido a una persona, y es porque viven en constante comunión con Dios. Tú quieres que la revelación llegue rápido a tu vida, tú quieres que Dios te revele, mantén una vida de comunión con Él, y para esto tienes que orar. Segundo, vivir una vida de santidad. Tercero, te permite conocer a Dios. 4, un crecimiento espiritual. 5, te permite discernir qué es lo correcto. La oración te permite discernir qué es lo correcto, cómo debes de manejarte en dicha situación o cómo debes de actuar en un momento determinado. Te transforma la imagen de Jesús. Esto es algo interesante. Uno de los beneficios de la oración es que te transforma la imagen de Jesús. Te permite conocer el plan de Dios para tu vida. Tú quieres conocer la voluntad de Dios, quieres conocer cuál es tu llamado, quieres conocer cuál es tu ministerio, quieres conocer cuál es tu esposo. Mantén una vida de oración. Y por último, te permite adquirir sabiduría. Cuando tú oras en secreto a tu Padre, tú adquieres sabiduría de lo eterno. No sabiduría humana, sino sabiduría que proviene de Dios. Veamos los tipos de oración. Y el primer tipo de oración del cual quiero hablar es la oración corporativa. Usted que está en este tiempo de pandemia en su casa, que quizás no ha sacado tiempo para orar con su familia, le digo que la oración corporativa es algo muy maravilloso. Hay muchas personas que no les gustan orar junto con otros hermanos, que no les gustan orar en cadena, y déjame decirte, este tipo de personas que no les gustan orar con sus hermanos, que se pierden de una gran experiencia espiritual. Vemos en la iglesia de los Hechos que dice que todos los discípulos se reunían a orar unánimes y que Dios hacía cosas poderosas cada vez que ellos se juntaban a orar. Te puedo decir que yo también he tenido esa experiencia cada vez que yo me he juntado con mis amigos y algunos compañeros a orar. Algo extraordinario ha ocurrido. Hemos tenido experiencias maravillosas. Y yo te exhorto que en este tiempo de pandemia, aunque en tu casa no sean cristianos, tú levantes un altar de oración junto con tus familiares y créeme que Dios hará cosas grandes. El segundo tipo de oración es la oración de fe. Como todos sabemos, la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Cuando una persona te falla, tu nivel de confianza en esa persona baja. Ya tú no confías ciertamente en esa persona porque te falló. Pero qué bueno que nosotros le servimos a un Dios que nunca falla. Por lo tanto, nuestra confianza en Él debe de crecer cada día más, porque Dios nunca falla. Debemos de tener esa certeza, esa convicción de que Dios nos va a responder al momento de orar. Daniel, cuando se puso de rodillas a orar, empezó a orar creyendo que la respuesta le iba a llegar de una vez. Nosotros cuando oremos debemos de orar creyendo que vamos a recibir una respuesta de Dios. No es que vamos a orar simplemente por hablar. Vamos a orar creyendo de que Dios nos va a responder. Jesús dice, pidan creyendo. El tercer tipo de oración es la oración alineada. La oración alineada es la oración que es conforme a la voluntad de Dios. Porque a nosotros los cristianos nos gusta orar, pero no nos gusta orar conforme a la voluntad de Dios. Que si es la voluntad de Dios que yo vaya mañana fuera del país, que si es la voluntad de Dios que yo me case con dicha persona, que si es la voluntad de Dios que yo invierta en dicho proyecto. La oración alineada debe de ser una oración conforme a la palabra de Dios. No podemos orar sin que nuestra oración esté alineada a la palabra de Dios. Orar no solamente es que voy a orar, sino también tiene que manifestar acciones.
tu oración debe de manifestar acciones. Por último, la oración privada. Como te decía ahorita, la vida del creyente cristiano debe ser una vida de oración. La oración debe ser algo primordial en la vida del creyente. Y me llama algo mucho la atención, la oración privada. Porque tener una oración privada es algo muy maravilloso, ya que te brinda dos razones. Una, la oración privada te ayuda a tener un hábito de oración. Y dos, te ayuda a ser manso y humilde. Cuando estudiaba este pasaje, me preguntaba que el Señor dice que aquellos que oran en privado recibirán su recompensa en público. Yo me preguntaba, ¿cuál es esa recompensa que recibiremos en público al orar en privado? Y mientras meditaba en este texto, me di cuenta de que la recompensa que nosotros vamos a recibir en público, cuando oramos en privado, no es una bendición, sino el hecho de ser igual a Cristo. Esta es la recompensa que tú vas a recibir al momento de orar en privado: parecerte a Dios, conocer más de Dios y acercarte más a Él. Quiero exhortarte a que debemos agregarle los intereses de Dios a nuestras oraciones. Dios debe de ser el fundamento de nuestra oración. Así que, ahí donde estás, te voy a pedir que ore conmigo para así terminar. Y vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, te pido por cada una de estas personas que me están escuchando en este momento. Señor, ayuda a cada una de estas personas a identificar el deseo, Señor, o la razón por la cual se acercan a ti al momento de orar, Señor. Que el orar para ellos, Señor, sea la oportunidad para conocerte más, Señor. Que tú aumentes, Señor, el deseo de oración en cada una de estas vidas, Señor, en medio de este tiempo de pandemia, Señor. Yo sé que es un momento difícil, Señor, pero creemos que con la ayuda de tu Santo Espíritu lo podemos lograr, Dios Todopoderoso. Pon un espíritu intercesor, Señor, en cada una de las vidas que me están escuchando, Dios. Oh Señor Jesús, que la oración, Señor, sea algo primordial en nuestra vida y que tú seas el centro de nuestra oración, Señor. Que incluyamos tus intereses, Señor, a nuestra oración. Que no sea una oración arrogante o egocéntrica, Señor. Que no sea una oración, Señor, para querer impresionarte, sino que sea una oración sincera y honesta, Señor Jesús. Gracias, Señor, te damos, Señor, por este momento, Señor. A ti sea toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios le bendiga.